Hola, bienvenido, bienvenida a este curso. Me llamo Antonio Núñez López. Trabajo ayudando a personas y a profesionales como tú a comunicar mejor de manera más persuasiva y de manera mucho más personal, a ganar confianza cada vez que tienes que vender tus servicios, tienes que vender tus ideas. Antes de presentarme yo, os presento a mis musas. La primera es Rocinante, un compañero que cabalga conmigo desde hace mucho tiempo. Es un alebrije mexicano de orejas larguísimas que me recuerda todo el tiempo que esto de contar relatos va de escuchar a los demás primero. Y luego la segunda, Vera, esta verdaderamente es mi musa, la encontré en Miami haciendo un curso de arquitectura sobre Art Deco y me acompaña también desde entonces. Para empezar, voy a narrar un relato que llamo del estilo ¿Quién soy yo? Me llamo Antonio, nací en un pequeño pueblo llamado Jerez de la Frontera, en el sur de España. Es un pueblo que se dedica, con la mayoría de los habitantes se dedican al vino, a la cría, al envejecimiento del vino, y toda mi familia se dedica a eso. Cuando yo era jovencito, muy pronto tuve la vocación de ser escritor. Y a los 17 años, que era el momento de decidir qué quería estudiar en la universidad, pues muy gozoso fui a mi padre. Entonces mi padre, pues muy contento, dijo, bueno, si ya tienes claro que quieres estudiar, esto es un momento muy importante en nuestras vidas, lo vamos a celebrar bebiendo juntos tu primera copa de brandy. Yo ya tenía un máster bebiendo brandy, pero simulé que era mi primera copa. Él sacó las 2 copas de balón y me dijo, a ver, hijo, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser de mayor? Y yo le dije, papá, quiero estudiar para ser escritor, novelista. Quiero escribir ficción. Les dije que me llamo y mi apellido Núñez y López, no me apellido Hilton, no me apellido Trump, y por tanto mi padre se quedó muy sorprendido. Me dijo, escritor, ¿eh? Bueno, pues estudias ciencias empresariales de lunes a viernes y escritor puedes estudiar los sábados. Así que fui para Barcelona desde el sur de España, estudié en una escuela de negocios, en ESADE Business School, odié cada minuto que estuve allí, hasta un día que ha sido decisivo en mi vida, en el que fui a una clase que se llamaba Organización de Empresas. Hacía cosas aburridísimas como cómo calcular algoritmos para la distribución de flotas de camiones, etcétera, etcétera. Pero aquel día el profesor Carlos Obeso dijo, hoy vamos a estudiar algo nuevo. Vamos a estudiar qué es el Taylorismo Fordismo, cómo las empresas organizan la producción en cadena. Y yo dije, Dios, se avecina otra clase terrible. Sin embargo, él repartió un cuento que se llama Mr. Taylor, del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, y leí el cuento. El cuento era de un antropólogo que iba a la selva a estudiar pues indígenas y sus costumbres, y estos indígenas eran jíbaros, cortaban la cabeza a los enemigos, la reducían hasta un tamaño que cabe en la palma de mi mano y las colocaban en sus chozas para celebrar los espíritus de sus enemigos y sus triunfos. Mr. Taylor observa esta tradición y dice, tengo que enviar una cabecita a la ciudad para hacer que la universidad sepa a qué me estoy dedicando. Él mete la cabecita en una cajita, la envía y al cabo de un mes recibe una carta de la universidad. Siendo la cabecita está haciendo furor, todo el mundo aquí en la gran ciudad quiere verla. Por favor, para que no haya disputas, el ayuntamiento quiere también otra cabecita, envía una segunda cabecita. Él va, sienta a los ancianos de la tribu, explica el conflicto que ha generado la cabecita y pide por favor enviar una segunda cabecita. Los ancianos dicen, no, entendemos, estás estudiando todo esto, así que envíala. Mr. Taylor envía una segunda cabecita a la urbe y al cabo de un mes recibe una carta de su familia diciendo, eres famoso en esta urbe gracias a las cabecitas, todo el mundo nos pregunta y le has enviado cabecitas a todo el mundo, pero a nosotros no, y nos gustaría que en casa tuviéramos una también. Por favor, envíe una tercera cabecita. Él sienta otra vez a los ancianos de la tribu, les explica qué le ocurre con su pareja y los ancianos, después de debatir, pues dicen, de acuerdo, la tercera cabecita la puedes enviar. Envía la tercera cabecita, la cuarta, la quinta y empieza una producción de cabecitas hasta que hay un momento en el que en ese pueblo ya no quedan cabecitas que cortar y
No os voy a contar el final de esta historia, que fue la que cambió mi vida, para que tengáis que leer Augusto Monterroso, pero acabé aquella tarde pues clavado en mi asiento, diciendo, caramba, algo que para mí era aburrido, algo que no me llamaba la atención, el taylorismo, fordismo y la producción en cadena, de repente lo recuerdo, me ha cambiado la vida, porque hay un paralelismo entre lo que yo quería hacer, que era escribir, y el comunicar algo aburrido, complejo, lleno de números, etcétera, en algo que era divertido y que a mí no se me ha olvidado y probablemente no se os olvidará, no se te olvidará a ti tampoco. A partir de ahí empecé a estudiar en distintas escuelas creativas, guión de cine, guión de televisión, poesía, relato breve, novela, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo un momento en el que entendí que una marca o que una persona también podía aplicar técnicas narrativas a su forma de comunicar y que además quedaba todo como mucho más personal, más auténtico. Así que me dediqué a ayudar a personas, a profesionales del mundo de la política, del mundo de la comunicación, del mundo de la empresa y también a marcas comerciales para utilizar estas técnicas de storytelling en su día a día. Es muy agradable y gratificante ver cómo cuando muchas personas aplican estos consejos y estas técnicas se sienten más seguros de sí mismos, se conocen más a sí mismos y luego son capaces de comunicar mejor sus ideas y de valorar las ideas y de que las personas que los están escuchando estén dispuestos a entender, apoyar, patrocinar sus servicios, sus ideas, sus productos creativos y es algo que me hace muy feliz y al que me ha llevado a muchos países. He trabajado en más de 13 países y muchas marcas comerciales y muchas grandes empresas y ejecutivos y también políticos con los que he tenido la suerte de trabajar y, como me recuerda Rocinante, escuchar, aprender de ellos y hacer la gente un poquito más feliz. Dentro de mi carrera profesional también he tenido la suerte de poder escribir, ahora creo que son 7 libros, tenéis algunos aquí. Para este curso vamos a estar utilizando más los contenidos de uno, Storytelling en una semana, que también tenéis parte gratuita en antonionunes.com. Y he dado muchísimas conferencias y cursos y seminarios para empresas y para escuelas y es algo que hago también en mi día a día. En la siguiente lección vamos a seguir hablando un poquito más de mí para hablar de mis influencias y los maestros que han hecho que trabaje como yo trabajo, de los que he aprendido. Hasta pronto.